Continuando con las ponencias, Víctor Elkin Miranda Barreiro es estudiante de noveno semestre de Historia de la Universidad del Valle. Sus intereses académicos se centran en la metodología de la historia, la epistemología, la filosofía analítica de la historia enfocada a la justificación explicativa de las oraciones narrativas y el lenguaje histórico, e investigaciones teóricas transdisciplinares que permitan el enlace de la historia a otra clase de ciencias. A partir de estos intereses, ha realizado investigaciones y ponencias como Teorizar y cuestionar una reflexión sobre la teoría de la historia para la Universidad de Antioquia y ¿Qué es el historicismo? Una breve aclaración conceptual para la Universidad Santiago de Cali. En esta ocasión presenta la ponencia titulada La verdad como promesa, una reflexión sobre la noción de verdad en la historia. Bienvenido. Eh, Buenas tardes, ¿no? Supongo. Este, Buenos días a todos. Ya me han presentado, mi nombre es Víctor Elkin Miranda, vengo de la Universidad del Valle y pues mi ponencia se llama La verdad como promesa, una reflexión sobre la noción de la verdad en la historia. Para mí es fundamental, antes de enfrentarse a cualquier problema historiográfico o a cualquier problema, cualquier tipo, ya sea filosofía, en ciencia en general, es entender bien la noción de verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo se llega a la verdad? Y todas las problemáticas, controversias que hay alrededor de esta. Entonces, bueno, pues, bueno, con delay, ¿no? Disculpen, ¿cómo es que puedo regresar? Se lo botón acá. Si es que leí varias veces y se pasó varias diapositivas. Sí, sí. Para partir con esta investigación, bueno, es una investigación que estoy haciendo, he decidido enlazarle una analogía con Sísifo. Yo creo que muchos de aquí pues conocemos el mito de Sísifo. Eh, Albert Camus escribió sobre él, pero más orientado a otro problema filosófico, yo lo enlazo como a la carencia del sentido. Normalmente se nos dice algunas corrientes filosóficas, incluso también se dicen en los pasillos de algunos departamentos de historia, como en mi caso, que la búsqueda por la verdad es como una búsqueda sin sentido, porque al final es como cargar una especie de roca que no nos lleva a ninguna parte. Yo lo que pienso y lo que quiero explicar a partir de la pregunta, ¿acaso la búsqueda por la verdad carece de sentido? Es que si bien parece que sí cargamos con una roca constantemente que no nos lleva a ninguna parte, es un esfuerzo necesario, ¿no? Y voy a proceder a explicar por qué. Bueno, ya les he dicho que es fundamental preguntarnos qué es la verdad. Cuando uno le pregunta a alguien qué es la verdad, pues pueden surgir varias respuestas. Una de ellas es, la verdad no es algo que existe, es algo que se dice, que puede ser entendido como la verdad como discurso. La verdad es que no hay una verdad, que es un principio del relativismo, que para mí solo suena bien en el Cuarteto de Nos. Y la verdad es relativa a la interpretación del sujeto, que es una especie de relativismo hermenéutico. Vamos a ir abordándolo uno por uno más adelante. Em, bueno, el sueño de la razón produce monstruos. Aquí es la verdad como legitimación. He usado la obra de Francisco Goya, que es una obra muy conocida por ejemplificar un poco las consecuencias del totalitarismo en el siglo XX. Porque, bueno, esta obra de arte es de finales del siglo XVIII y pues expresa muy bien las problemáticas de la ilustración, ¿no? De la verdad como legitimación, legitimación de que hay ciertas creencias que se fundamentan sobre la objetividad
y la razón. En la Ilustración, pues la ciencia empieza a predominarse, entendemos la historia, por ejemplo, como una historia natural, ¿no? Lo dice Foucault en Las palabras y las cosas, y pues comienza a cientificarse en diferentes campos del saber a partir de los aportes de científicos como Newton, por ejemplo. Entonces, aquí yo he dejado una cita de Hegel, que pues es uno de esos ejemplos de la verdad como legitimación de ciertas creencias que pues no tienen correspondencia alguna, pero se legitiman a través de esta racionalidad de la Ilustración. Pues como podrán ver, Hegel expresa en las lecciones sobre la filosofía de la historia universal que pueblos como África no tienen ninguna historia y que si tienen alguna historia no se debe a ellos mismos, sino pues intervenciones de Europa o Asia, lo cual hoy en día puede ser visto como una barbaridad. Pero pues en ese tiempo esas creencias, estas afirmaciones de ese tipo se legitimaban pues en estos regímenes de racionalidad, ¿no? Mm. Bueno, este es el peligro de la verdad, ¿no? Eso ocurre también en el siglo XIX con el positivismo, esa pretensión del progreso y de llegar a él, sí, independientemente de los medios. Entonces es como, normalmente se le atribuye a la verdad esa problemática, es como un peligro, ¿no? Utilizarla como una legitimación. Es uno de los problemas que hemos visto, que como una especie de efecto mariposa desde el idealismo alemán, nos lleva pues al totalitarismo, ¿no? Y al fascismo, que hemos visto que puede hacerse una correlación así, de cómo estas creencias, por ejemplo, el idealismo hegeliano, se puede entender, esta búsqueda del absoluto y toda una tergiversación completa de la realidad. Bueno, ya abordando un poco en temas teóricos más contemporáneos, el maestro de la sospecha, o sea, la verdad como una utilidad, en Freud, una interpretación de la cultura de Paul Ricoeur, se usa este apelativo a diferentes filósofos o pensadores, como son Marx, Nietzsche y Freud. A mi parecer, el que merece más este apelativo en cuanto a mi tema en general es Nietzsche, porque Nietzsche critica más que todo pues la cientificidad, ¿no? La ciencia. Marx pues critica el sistema social, pero no critica la ciencia porque pues él trataba de enlazar su propia filosofía y su propio sistema a la ciencia misma, mientras que Nietzsche no. Nietzsche criticaba la verdad, de hecho la veía como una especie de, a través del pragmatismo, y lo veía como una herramienta de legitimación y de, no me atrevería a decir control, pero sí a distorsión de la realidad social de las personas. Entonces, él en la segunda intempestiva critica la verdad como legitimación, pero más orientado a la historia de los historiadores. Él identifica el hombre suprahistórico, el hombre histórico y los historiadores anticuarios, ¿no? Que como recolectan todo el pasado a través también por contradicción monumental para legitimar una idea de un presente y legitimar un presente y más o menos como lo que vendría siendo en la nación, ¿no? Que se legitima sobre el pasado, ¿no? Se le da al pasado una especie de uso a partir de unos prejuicios y a partir de unas implicaciones ideológicas en el presente. Y a pesar de esto, también en cierta medida, como que se juzga el pasado desde una versión genealógica de, por ejemplo, presente de la moral, que es lo que Nietzsche se refiere, también en la genealogía de la moral, como los historiadores que tienen una mentalidad antihistórica. Bueno, como lo he mencionado ya, Nietzsche criticaba que la historicidad, o menos la manera en la que se hace historia, se rigiera por esos términos, ¿no? La objetividad, la razón, la verdad. Por eso es que él critica mucho el positivismo, pero esto no significa que Nietzsche estuviese en contra de los historiadores. Por ejemplo, se sabe que leía bastante a Burkhardt y pues Burkhardt también reconocía a Nietzsche, como lo cita, por ejemplo, Hayden White en Metahistoria, que él mencionaba que Nietzsche siempre está enseñando historia, aunque no fuese un historiador. Ahora, retomando un poco a Riquet, pero en otra obra, este y otro filósofo polaco llamado Adam Schaff escribieron en tiempos diferentes una obra con el mismo nombre, que se llama Historia y Verdad. El primero es Riquet en los 60s y luego Schaff publica su obra, si no estoy mal, en los 70s, que es como
indagar en la relación tanto entre el historiador con la verdad y la propia historia. Bueno, la historia y verdad de Paul Ricoeur nos da una premisa fundamental. La búsqueda de la verdad tiene un sentido, pero hay que comprender que en la verdad hay subjetividad. ¿Cuál es la subjetividad? Él menciona dos tipos. La subjetividad buena, que es la subjetividad de la selección del historiador. El historiador no elige sus temas de investigación deliberadamente, hay una razón detrás, hay una reflexión práctica en el presente que muchos historiadores en el siglo XIX criticaban y que Eduard Carr, por ejemplo, pues eh, decía que era lo correcto un diálogo entre el presente y el pasado a partir de una reflexión práctica. Esto es lo que menciona Rique, de que el pasado tiene que servir para la construcción del presente y a la vez, como decía Carr, para llevarnos a un futuro mejor. En este caso, la subjetividad mala sería como usar el pasado como una legitimación, como lo hacían pues, ciertos historiadores en el siglo XIX, a partir de ciertos prejuicios o implicaciones ideológicas, como él lo llama. Ahora, Adam Schaff también cita a Riquet, está de acuerdo, aunque él lo menciona más que todo desde el lado de la epistemología. A Adam Schaff le interesa la relación del sujeto conocente con el objeto de conocimiento. En términos sencillos, es básicamente el historiador con el objeto de estudio que le compete como un rol activo. Por ejemplo, los positivistas creían que el investigador no tenía un rol activo con el objeto de conocimiento, sino un rol pasivo. Simplemente se limitaba a describir el objeto, pero no a explicarlo o indagar más en él, lo cual lo separaba como si fuese una especie de idealismo donde hay una ruptura entre el objeto y el sujeto cognoscente. Para Adam Schaff no es así, porque él defiende un realismo epistemológico que en términos de su propia epistemología se le conoce como la teoría reflejada, no, modificada, el reflejo. Entonces, como promueve el entender que no hay verdades absolutas en la historia, pero sí se puede llegar a una verdad. Hay que tener problemas con hay que tener como cierta desconfianza en el relativismo, pero hay que entender el rol activo del sujeto con respecto al objeto. O sea, no hay como una especie de ruptura o punto de quiebre entre ambos. Ahora, vamos con una ruptura sobre la verdad, que es narrativismo y verdad. A partir de los 70, específicamente en el 73, Heidenreich, por ejemplo, publica su libro, que es el más popular que tiene, que es el de Metahistoria, la imaginación histórica en la Europa del siglo XIX. Esto ocurre por el giro lingüístico, el nacimiento de la posmodernidad, y qué es lo que hace Heidenreich aquí, para los que ya lo han leído, él critica mucho la noción de verdad y opta por una hermenéutica literaria del relato histórico, por una interpretación de las tramas. Entonces esto nos llevaría a entender el pasado como una ficción y a la vez a defender un antirrealismo. ¿Qué es el antirrealismo? Cuando entendemos que toda realidad histórica, el pasado es simplemente una construcción del historiador que puede albergar cierta ficción. El realismo práctico, que no voy a extenderme mucho porque pues, es bastante complejo, lo promueven estas historiadoras, la verdad sobre la historia, que es una posición intermedia entre una epistemología, un realismo epistemológico ingenuo del cientificismo y un relativismo radical. Entender que los conceptos son convenciones, sí, pero que nos ayudan a entender la realidad y que tienen una utilidad de una realidad existente, la realidad pues, que nos compete. Ahora, pues, se han interesado los historiadores por estos problemas. Pues Jerzy Topolsky, en un ensayo que se llama La verdad postmoderna en la historiografía, nos menciona que hay tres tipos. Los que no se interesan, que yo diría que son la gran mayoría, ¿no? De que no les interesan los debates filosóficos, los que están más o menos en contra del postmodernismo y los que sí están de acuerdo o adoptan ciertos elementos para las investigaciones. Obviamente, pues esto es un ejemplo muy reducido, podrían haber más, pero pues así. Ahora, el principio de responsabilidad es principalmente lo que nos lleva a cuestionar el narrativismo, que podría llevarnos, dirigirnos a la tergiversación de un pasado y dañarlo. Por ejemplo, sería un poco peligroso, un poco irresponsable decirle a ciertas comunidades que su pasado es un relato ficticio, que no pertenece a una realidad existente, ¿no? Entonces hay que entender que la búsqueda por resultados coherentes de nuestros propios intereses teóricos no tiene que sobrepasar un principio ético de responsabilidad que tiene el historiador con la gente. Hay que entender esto muy bien, porque el historiador sobre todo tiene una función social.
con quién se dirige. El Holocausto, por ejemplo, es un argumento que ha usado Carlo Ginzburg, lo usó Dominique Lacaplan en escribir la historia, escribir el trauma, que es uno de los argumentos más fuertes contra la teoría de Heidenreich en los debates que se empiezan a hacer tanto en los 80s como en los 90s sobre el narrativismo. Ahora, el narrativista parecería un Sísifo al igual que el historiador, pero sin sentido, porque carga una roca. ¿De qué le serviría entender el pasado como una ficción? ¿De alguna función social? ¿Tiene alguna reivindicación del pasado en nuestro presente? No lo tiene. Simplemente nos llevaría a una interpretación lineal de que el pasado es literario, es ficticio, no pertenece a una realidad existente, como lo he dicho, un antirrealismo, y eso no nos llevaría a ninguna parte, no nos daría conocimiento nuevo, no nos llevaría a entender mejor el pasado, simplemente lo tergiversaría y, como he mencionado, lo dañaría profundamente. Ahora, la confusión sobre la verdad de muchos historiadores se debe a que entienden como que la verdad es una sola o incluso la niegan. Hay que entender que normalmente en las ciencias naturales dicen que son cuatro, que son las verdades lógicas, las matemáticas, las empíricas, las por definición, que son, pertenecen a la teoría de los conjuntos, pero en las ciencias humanas sociales no son esas cuatro, son muchas más. Yo he seleccionado unas cuantas que se enlazan a nuestro oficio. Hay más, pero pues es muy extenso aquí abordarlo, que son la verdad como condición temporal, las verdades atemporales, la verdad como correspondencia, las verdades parciales y las verdades exactas. Con la verdad como condición temporal, complejo de explicarlo, pero voy a tratar de resumirlo. Es como entender la verdad como una especie de discurso que corresponde a una época histórica. Entonces, la verdad dependería de un estrato de tiempo, dependería de una época. Entonces, no habría una verdad que trascienda en el tiempo. En este caso, para Kuhn, por ejemplo, la verdad se rige por revoluciones científicas de paradigmas y que el interés del científico no es encontrar la verdad, sino resolver problemas. Y la verdad se enlaza directamente a la época donde es emitida. Para Foucault esto sería la epísteme, lo cual lo menciona en las palabras y las cosas y trata de darle un mayor trasfondo a la arqueología del saber. El problema de entender la verdad como una especie de condición temporal, que también lo hacían ciertos historicistas, es que nos llevaría a una tautología y eso nos llevaría a un relativismo. Entonces, las verdades atemporales, pues como no tengo casi tiempo y el tema es bastante extenso y complejo, voy a resumirlo. Son las verdades que pueden trascender el tiempo de cierta manera. Por ejemplo, un enunciado formal como la que existe, tiene diferentes explicaciones, se puede explicar de diferentes métodos experimentales, pero pues es una verdad que trasciende el tiempo. El problema de las verdades atemporales, podríamos decir que en filosofía de la historia se han entendido como verdades metafísicas de la historia como totalidad, y eso ha sido la razón por la cual no solemos usarlas. Pero, por ejemplo, yo hice un axioma aquí que podría ser un ejemplo de cómo funcionaría la verdad atemporal, de entender, por ejemplo, como el pasado, como algo que no existe en nuestro acceso directo, pero que existe en medida en que nosotros lo reconstruimos y aprendemos de él en nuestro presente. Es un pasado vivo para el historiador. La verdad como correspondencia, pues es simplemente crear enunciados sobre los hechos que se acerquen a la explicación. Esto normalmente se usa mucho en ciencias naturales, pero el problema del historiador es que nunca vamos a tener una correspondencia directa o exacta de estos hechos, ¿no? Hay críticas de Danto, por ejemplo, sobre cómo el historiador se posiciona como una especie de sujeto cognoscente, una posición superior de cognición, y pues eso le da libertad de escribir de cierta manera deliberada. Y las verdades parciales, que pues eso yo creo que ya no alcanzó a explicarlo todo bien, porque ya es bastante extenso, aunque podría dar una definición algo corta sobre un ejemplo, que es básicamente entender no las verdades como falsedad absoluta o verdad absoluta, sino como más o menos verdadero, o más o menos verdadero, así como está ahí expuesto. Lo cual pues parecería correcto, que nos llevaría a por un buen camino, pero tiene problemas, tiene críticas, porque sería como darle probabilidad a las proposiciones, y eso es ciertamente ilógico, porque en este ejemplo que dio Miguel Quintanilla, por ejemplo, si yo digo que Jorge tiene 10 años, tiene 9, que sería la verdad parcial de P, que es 0,9, que es la probabilidad, o sea, que no es mentira como tal porque está más próximo. Entonces decir que Jorge, o sea, no tiene 9 años, sería como 0,10, que es darle una probabilidad a algo que es verdad en su totalidad.
Las verdades en proposiciones son simplemente o verdades totales o falsedades totales. No se le puede ofrecer probabilidad a las proposiciones. Ese es el principal problema de lograr una medición de las verdades parciales. Eso es lo que es, digamos que la medición del grado de eficacia de esas verdades es abstracto, es cualitativo. Y las verdades exactas que pues suelen confundirse con hechos objetivos y nosotros como tal no tenemos unas verdades exactas en la historiografía porque siempre estamos reformulando las explicaciones que damos. Y a manera de concluir, la verdad es algo muy complejo, es algo que hay que dedicarle mucho tiempo y es algo que a mi parecer todo historiador debería dedicarle bastante de su atención, ¿no? Eh, para no solo darle rigor a la teoría, que pues sí está bien, sino para fundamentar esta responsabilidad que tiene el historiador con respecto a su audiencia, con respecto a la gente para la cual escribe y con la que se relaciona siempre que trabaja como un historiador y trata de explicar un pasado que nos compete a todos. Y bueno, pues eso es prácticamente todo. Bueno, en este momento pues tenemos los 10 minutos de preguntas. La primera pregunta es, ¿qué dificultades hay a la hora de elaborar un pensamiento como este sobre la teoría de la historia? Las dificultades, bueno, primero sería el divulgarlo. Ese es el principal problema. No todo el mundo está como muy abierto a este tipo de diálogo porque lo suelen ver como algo muy cuadriculado, algo muy aburrido. Yo entiendo que hay tipos de historia que pues son más llamativas y uno pues se lo pasa mejor, ¿no? O sea, que cuando uno estudia pues estos temas epistemológicos, uno se queda encerrado en la casa leyendo a un montón de gente que ya está muerta, mientras que hay historiadores que pueden trabajar con la gente que está viva en comunidades, ¿no? Es como un sacrificio de uno encerrarse ahí, pero es un sacrificio que yo lo veo necesario, ¿no? Hay que divulgarlo más y hablarlo más. El problema que yo veo con eso es la divulgación, sobre todo, porque a final de cuentas uno puede aprender, puede dedicarle tiempo, pero no divulgarlo bien o hablar y no expresarlo de la mejor manera y que no se entienda. Entonces yo diría que ese es el principal obstáculo. La siguiente pregunta es, ¿cómo relacionas tú la verdad como legitimadora y el discurso de la historia como una ciencia? Bueno, esa pregunta es interesante, sobre todo compleja. Porque claro, la cientificidad de la historia se ha visto ligado también a esto, ¿verdad? Como discurso, ¿no? La historia es una ciencia compleja. Decir que es ciencia, ciencia, pues los filósofos de la historia siempre han querido decirnos que no lo es, y los historiadores siempre han dicho que lo es. Lo fundamental sería en cuestiones metodológicas y en ver la propia estructura que tiene, ver por qué lo es y por qué no lo es. Entonces, los argumentos que dicen que por qué no lo es se basan en un discurso que es sobre todo, a mí no me gusta, que es decir, como el historiador no puede explicar exactamente el pasado como, o explicar su objeto como lo hace, por ejemplo, un físico, que pues tiene a su favor la experimentación en tiempo real. Nosotros no podemos experimentar directamente con el pasado, no podemos verlo directamente, no podemos tocarlo. Negarle el estatuto de ciencia prácticamente sería decirnos que nosotros investigamos para hablar perogrulladas, ¿no? O hablar obviedades, o hablar cosas que no tienen más sentido o relevancia social. La ciencia siempre tiene un fundamento social y la historia lo tiene. Tiene un rigor metodológico y la historia lo tiene. Tiene diferentes medios para poder explicar, para poder expresar y compartir, divulgar, y la historia en efecto lo tiene. O sea que si la historia tiene todos estos elementos, pues yo diría que, que es una ciencia. Quizá no una ciencia como otras, como lo dice Paul Ricoeur, que el hecho de que no esté a la par en cuanto a explicaciones o a herramientas de otras ciencias no significa que tenga que por debajearse o estar debajo de ellas, que es lo que siempre han tratado de hacer con la historia, hacerla ver como menos, como que no es como las otras. La siguiente pregunta inicia con un enunciado. El diálogo con la filosofía favorece el entendimiento de la historia profunda. ¿Es pertinente que hoy el historiador haga filosofía de la historia? ¿En qué plano queda la teoría de la historia? Eso es otra pregunta interesante. Yo veo aquí, por ejemplo, eh, John Lucen, en su libro, por ejemplo, Filosofía de la Ciencia e Investigación Histórica, él hace una analogía entre filosofía de la ciencia e historia de la ciencia como una especie de matrimonio por conveniencia. Yo veo lo mismo. Bueno, no.
Lo que yo veo es que primero entre historiadores teóricos y filosofía de historia, no solo no hay una relación por conveniencia, yo diría que no hay ni un noviazgo de esos que dura 3 días. O sea, hay demasiados problemas. ¿Por qué? Porque el filósofo trata de tomarse ciertas libertades a veces que no le corresponden y el historiador no les presta atención. Edward Carr, por ejemplo, estaba harto de eso, en que es la historia, él dice que el filósofo de la historia trata de decirle al historiador si es ciencia o no, y no aprovecha la amalgama de herramientas que tiene. O sea, que trata de decirnos, esto es esto, la historia es esto, pero no nos escuchan. Y los historiadores ya no los escuchan por eso, porque es como hablarle a una pared. Entonces yo diría que es fundamental el estudio de la filosofía de la historia y relacionarlo con los historiadores teóricos, pero hay que entender que la explicación propia de los hechos históricos del pasado nos corresponde a nosotros. Ellos están ahí, tienen sus propias perspectivas sobre la historia, nos ayudan en ciertas cosas, como Danto lo hacía con problemas de la narrativa, que le decía al historiador, oiga, pues mire que usted no puede decir esto así porque no tiene sentido. O sea, usted lo dice así porque tiene una posición superior de cognición, donde usted tiene todo el panorama, pero eso es una distorsión temporal, una discontinuidad temporal de la narrativa. O sea, hay un error ahí. Ahí uno entendería que pues la filosofía de la historia ayuda. Pero cuando no ayuda es cuando tratan de decirnos qué es, cómo tiene que ser y cómo enfrentarse a los hechos que ellos no indagan, porque es muy poco el filósofo de la historia que realmente hace historia, porque no son historiadores. Según tu experiencia, ¿cómo percibes el problema de la verdad en la academia y la disciplina histórica en la actualidad? El problema de la verdad en la academia yo veo que es que se le tira mucho a la noción de verdad. Esto pues ocurre pues por el giro lingüístico, el nacimiento del posmodernismo. Hemos escuchado muchas veces decir que la historia no puede dar con verdades, que la verdad pues como he dicho es algo simplemente que se dice, algo que no existe, que la verdad es relativa, que la verdad es interpretación, que no hay hechos, solo interpretaciones, que es una tergiversación completa de una frase de Nietzsche, que Mauricio Buchot, por ejemplo, en Hechos e Interpretaciones, la aclara, no hay una hermenéutica si no tiene una especie de fin explicativo cuando se refiere a ciencias. Entonces uno interpreta, sí, pero ¿cuál es el paso posterior a interpretar? Explicar. ¿Y qué hace la explicación? Nos da una verdad. El historiador no solo interpreta, explica. Y por eso es que a la verdad se le tira tanto, porque se le ve como una mera interpretación, como yo lo llamo una hermenéutica vulgar. Entonces, la verdad está en una posición confusa, es una posición débil, le han golpeado mucho de aquí para allá, acá para acá, pero siento que hay como que defenderla, pero tampoco sin dogmatizarla, sin hablar de verdades absolutas, sin verla como algo trascendental, así que como que legitime ciertos pensamientos, creencias, hay que cuestionarla, no hay que confiar ciegamente en ella. O sea, hay que ir con cautela. Esta pregunta también inicia con un enunciado. Contemplando en síntesis a la verdad como un fenómeno que hemos tomado muy en serio y que por eso ha provocado tantos discursos, considera que el papel del historiador es explicar las técnicas discursivas y las prácticas que legitiman estos afanes o voluntad de verdad. Sí, por ejemplo, algo que hacía Foucault era exactamente esto, no mediante la genealogía y la arqueología. El problema es que la filosofía de Foucault pues también nos llevaría a una distorsión de la verdad, pero pues hay una intención, ¿no? Entender estos discursos de cómo se usa una verdad como legitimación y cómo incluso se usa la verdad en términos de distorsión de la realidad. Por ejemplo, conocemos lo que es la posverdad, ¿no? La posverdad pues nos confunde, nos hace creer que hay cosas que son verdaderas cuando no lo son. Luego se desmienten y eso no se divulga. Entonces las personas creen que algo es verdad cuando no lo es. Entonces, por eso hay que entender esas estrategias de cómo se utiliza la verdad como legitimación discursiva, incluso cuando no es plenamente verdad lo que se está exponiendo. Aquí el análisis del discurso nos ayuda bastante a identificar una implicación de verdad, falsedad, como lo decía Terry Eagleton en su introducción a la ideología, que es que hay ciertos discursos que se promueven, se divulgan como una verdad, pero que ocultan ahí una segunda intencionalidad que distorsiona completamente el valor. Entonces, eso es lo que
Por ejemplo, nos debería interesar sobre entender esas herramientas y manifestaciones discursivas de la verdad como una legitimación de ciertas creencias o ideologías políticas. Y por último, ¿cuál es la diferencia entre las perspectivas de verdad y los hechos históricos como sucedieron y por qué es importante diferenciarlos? A ver, esto me recuerda bastante a la frase de Ranke, de todo, ¿no? Los hechos como sucedieron. Nosotros tenemos aproximaciones. Eso fue lo que casi no puedo explicar por el tiempo de la verdad parcial. Nosotros no entenderemos exactamente cómo ocurrieron los hechos. Eso escapa a nuestra capacidad, ¿no? La historia no tiene límites, pero el historiador sí los tiene. Tenemos esa capacidad. La idea es aproximarnos, ¿no? Mejor al entendimiento, pero con la conciencia de que no vamos a llegar a una explicación exacta de los hechos históricos tal y como sucedieron, sino que tenemos aproximaciones de cómo sucedieron. Muchas gracias.